Listo. Comenzamos nuestra sesión número 58 de este Cineclub Nuevo Cine y siguiendo la cartelera de diciembre, hoy vamos a platicar de Nanook of the North, una película dirigida por Robert Flaherty en 1922 y que, bueno, forma parte de esta colección Criterion que hemos estado siguiendo. Es la película número 33 en restaurarse, ahí por los 90, que es cuando inicia su labor esta casa de restauración. Y bueno, pues esta es una película en la que hay cierto interés, ¿no?, por hacer esta restauración porque pues para el cine de Occidente, tanto europeo como estadounidense, esta es una película que significa el primer largometraje documental y que no necesariamente lo es. O sea, sí hay mucho otro cine documental que se ha hecho y ahí es en donde viene el sesgo eurocéntrico, ¿no? Como siempre, porque sí hay muchas otras películas anteriores a esta que pudiéramos decir que ya se trata de largometrajes con un sentido documental. Corto, pues no se diga, también bastante. Nada más que lo que se da con Flaherty y esta obra es que es hasta esta película que se empieza a utilizar el término documental, y esto va a venir a partir de un crítico británico que es John Grierson, cuando en 1927 descubre al autor por otra película que hace, que es Mohana, que también la va a considerar un documental, y que es justo ahí, ¿no?, donde Grierson va a referir ya el término, ya va a acuñar este término que conocemos como documental en 1927, y justo lo va a referir a esta película de Flaherty que es Mohana. Conoce al director estadounidense y ve que había hecho esta otra película que sí había tenido cierta cercanía con el público cuando se estrenó, que es Nanook del Norte. Entonces, cuando ve Nanook del Norte y ve que es su primer película, Grierson dice, esta es la primera película documental de la historia, ¿no? Y dejando de lado, por supuesto, a muchísimas otras películas fuera de Estados Unidos, fuera de Reino Unido, que se están produciendo y que tienen pues claramente una intención documental, ¿no? En México pues ya se había producido, ¿no? Mimi Derba ya había producido un documental en 1917, por ejemplo, ¿no? Salvador Toscano pues ya había dirigido documental, quizás no en largometraje, pero pues al final es una forma que se puede referir a obras muchísimo anteriores que esta película. Pero esta película significó muchísimo para Grierson, ¿no?, para poder acuñar este término, y sobre todo porque para Grierson significó la posibilidad de impulsar una generación de cineastas enfocados en cine documental, y es en donde va a estar ahí la Escuela Británica de Cine Documental, tanto a nivel de movimiento como a nivel de institución, que en 1927, pues Grierson va a empezar a tutelar pues, a una serie de cineastas para empezar a realizar una producción documental adscrita a un sentido socialista en Reino Unido, ¿no? Entonces, pues van a ver también esta transición del cine sonoro. Rápidamente el documental pues se va ya para los 30, ¿no?, a adaptar, ¿no?, ahora a esta otra tecnología. Y bueno, Grierson también va a dirigir, ¿no? Va a pasar de la crítica a la dirección, y se van a centrar sobre todo en ese documental de carácter social, ¿no? Porque para Grierson el documental pues tiene que tener una retribución de carácter social, ¿no? Debe de ser pues una actividad sin lucro, o sea, debe de ser, digamos, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Entonces, es el sentido que va a tomar ese documental, y mucho debe a Nanook del Norte, que lo que hace es un trabajo etnográfico específicamente a una comunidad, a una familia, a un sujeto de una comunidad inuit, esquimal, ¿no? Y
y bueno, retratar sus formas de vida. Es muy interesante a nivel de imagen la película, que también es la parte valiosa que presenta. No obstante, por la parte documental y el trabajo de campo, pues no es del todo una película objetiva como Grierson busca desde un comienzo este sentido en el cine documental, ¿no? O sea, que siempre haya pues una fuera, ¿no? Que siempre haya una separación en relación a lo que se quiere capturar de la realidad. En cambio, en Nanook es hasta tiempo después, cuando ya se recuperan los archivos, los diarios de campo de Flaherty, cuando vemos como pues sí, ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, que Nanook es un nombre inventado por Flaherty porque no podía pronunciar el nombre de esta persona en su lengua originaria, ¿no? Entonces, pues ahí ya vemos como estas cositas muy de gente blanca europea, ¿no? que empiezan ahí como a detrimentar un poquito, porque además también otra de las cosas que ya como que se tomó con muchas pinzas, hay una escena, ¿no? En donde debemos construir el iglú, y bueno, para la época, estas comunidades esquimales, como otras, ya no acostumbraban eso de los iglús. No obstante, incluso para los años 20, o sea, hace 100 años, ya formaba parte del imaginario pues por novelas, ¿no? Y otras fuentes, o sea, que parte de estos imaginarios esquimales, pues venía con esto de sus casitas en iglús, ¿no? Y como eso ya permeaba en el imaginario, este Flaherty pues se acerca a esta persona para ver o sea, si podía hacer pues un iglú, o sea, o cuándo acostumbraban a hacerlos, o así como en su inocencia. Y pues esta persona, ¿no? Ahí en las entrevistas que tenía el diario le dijo, pues ya no, o sea, eso ya no se hace desde hace mucho tiempo, ¿no? Y dice, ¿desde cuándo? No, dice, no, pues desde que era niño, dice, o sea, sí aprendiste a hacerlos con tus papás o así, ¿no? Dice, no, pues sí, y lo sabes hacer, y dijo, sí. Pues ¿por qué no lo haces para el documental, ¿no? Entonces fue como, pues un poquito explotación, ¿no? También, eh, pues sí, ¿no? Explotación cultural, ¿no? De esta parte, pues de sus habilidades heredadas que pues, realmente para ellos ya no eran, pues algo que formara parte de su realidad, ¿no? Que es en lo que se tendría que abocar el documental, como lo pensaba Grison y como lo pensaba el mismo Flaherty antes de que Grison acuñara el término documental. Entonces, pues esas partecitas, ¿no? También tienen mucho que ver con una época en la que antes de la Segunda Guerra Mundial, o sobre todo entre la Primera y la Segunda, que viene un boom para las disciplinas humanistas y para las ciencias sociales, entre estas la antropología, la neurología, todo esto, pues viene también para muchas de estas disciplinas una forma de ver a la comunidad, ¿no? Como un objeto de estudio, ¿no? Y digo, todavía para varios, ¿no? pero especialmente en estos años que es como el boom de todas estas disciplinas, pues se ve mucho así, ¿no? En el trabajo de campo, y pues el documental, pues que justo va a ser una práctica etnográfica, a final de cuentas, pues también va a ver así al otro, ¿no? Mm, Esto, pues de hecho va a seguir así todavía después de la Segunda Guerra, pero empieza a modificarse sobre todo en los 60 y en el cine, especialmente a partir de Jan Rush y el nacimiento de este nuevo cine documental que es el Cinema Verité, porque pues van a dejar de ver al otro, ¿no? Como objeto de estudio, y va a empezar a haber un interés por retratar su realismo en empatía con el mismo realismo del espectador, ¿no? Es decir, pues trazar
una relación de humana, de empatía, ¿no? Que bueno, pues aquí, digo, tampoco es que haya un maltrato, ¿no? Pero pues sí, esto de hacer hacer Glue y cambiarle el nombre, pues son cositas. La parte narrativa, la parte de la imagen, pues tiene un desarrollo todavía experimental, pero muy interesante. Bueno, experimental no en el sentido abstracto como duro, ¿no? Pero sí en cuestión de la imagen, la intemperie, ¿no? Lo que puede filmar, pues bueno, es una exploración interesante. Aquí quería compartirles la lectura de este pequeño ensayo que escribe W. Duncan precisamente para la colección Criterion cuando hace la restauración. Dice, en 1910, Sir William Mackenzie contrató a Robert Flaherty para explorar la vasta zona al este de la bahía de Hudson en busca de potencial ferroviario y minero. A lo largo de varios años y a través de 4 largas expediciones, Flaherty mantuvo contacto frecuente con el pueblo inuit esquimal de la región. Quedó cautivado por sus tradicionales habilidades y... ¡Ay, espérame tantito! Ok, se me fue la imagen. Dame un segundo. Ay, no, ya. Es que como que ahorita mi compu está haciendo eso. Disculpen la interrupción. Ajá, ¿dónde me quedé? Acá está. Bueno, ¿no? Retomó. Flaherty mantuvo contacto frecuente con el pueblo inuit esquimal de la región, quedó cautivado por sus tradicionales habilidades de supervivencia y halló una espiritualidad inesperada en ese extremo norte, una profunda gracia y dignidad cultural en un entorno implacable. Sabía también que era testigo y presagio de su aniquilación. ¿Qué podía hacer? En una de sus expediciones, Flaherty llevó consigo una cámara cinematográfica. Nanook of the North no fue concebida inicialmente como un documental, un género que ni siquiera se había definido en el momento de la producción. Como afirma Frances, la viuda de Flaherty, en la entrevista incluida en este disco de Criterion, la película se realizó con miras a la distribución y exhibición comercial y para un público acostumbrado a las películas de ficción narrativa. Flaherty no era etnógrafo, pero construía su historia a partir de la vida real. Con esto, Flaherty abrió nuevos caminos cinematográficos y aunque los principios del cine antropológico no estaban ni cerca de ser establecidos, es notable cuánto logró acertar. Iniciando una práctica que luego se convertiría en una etiqueta etnográfica fundamental, Flaherty reveló el metraje de cada día y lo proyectó para los participantes, quienes fueron animados a hacer sugerencias. Dado que los inuit eran las autoridades en sus propias vidas, muchas de estas sugerencias se incorporaron a la película, en consonancia con esta sustancia colaboración artística y en contra de un impulso narrativo y estilístico que prevaleciera en otros lugares durante muchos años más. Flaherty no se entromete en su tema, no es la estrella de su película y aunque su presencia borrada causa algunas arrugas antiestéticas como artilugios como el mordisco del disco por parte de Nanook, se presentan como reales y naturales. En general, significa que el crédito por las hazañas de coraje y gracia de la película recae precisamente donde corresponde, que es en la comunidad inuit. En sus primeros años, en 1895, primera década del siglo XX, la producción cinematográfica estuvo dominada por la actualidad, imágenes breves de personas reales en lugares reales, compuestas principalmente por 2 categorías, el diario de viaje y más sustancialmente el retrato de la vida industrial. Estas películas priorizaban una visión directa del mundo por encima del espectáculo orquestado, aunque su popularidad se dio ante las ficciones narrativas de George Méliès y Edwin Porter, continuaron produciéndose en gran número estas obras, ¿no? La gran innovación de Robert Flaherty consistió simplemente en combinar ambas formas de actualidad, fusionando el viaje exótico con los detalles del trabajo, el ocio y la vida indígena. De ese modo, Flaherty trascendió el diario de viaje al convertir lo pintoresco en un retrato real y respetuoso, entre comillas, ¿no? Ese retrato tiene 2 elementos que incluso hoy siguen siendo la esencia misma de la idea del documental. Estos son el proceso y la duración, la representación detallada de cómo se realizan las tareas cotidianas, como quemar musgo con combustible, cubrir un kayak, sortear témpanos de hielo, cazar y cuidar a los niños,
y también cuánto tiempo lleva a hacerlo. Por ejemplo, considérese la impresionante secuencia de construcción del iglú de Nanook, donde el trabajo no solo revela en su contexto social, sino que emerge a través de la habilidad de Nanook y la revelación cinematográfica de Flaherty como un ideal de belleza y espiritualidad. Truqueado, ¿no? Pero bueno, justo en el documental pues nos lo ofrecen pues desde esa sensación, ¿no? Dice, primero hay refugio, luego calor y finalmente luz, la ventana. Aquí y en otras partes de la película, al dotar a los procesos reales de una dimensión humana, la artesanía y el arte se fusionan. Nanook del Norte fue pionero en estas ideas y sigue siendo casi inigualable en su ejecución. Sin embargo, la película está llena de falsificaciones y amaños de una u otra forma. Los observadores, empezando por John Grierson, acusarían a Flaherty, luego de admirarlo, ¿no? acusarían a Flaherty de ignorar la realidad en favor de un romance que a pesar de su valor documental era irrelevante. La familia protagonista de la película no lo era en absoluto. Se trataba de inuit fotogénicos, elegidos y pagados para interpretar esos papeles. La ropa auténtica de los personajes era en realidad un híbrido nostálgico. Los inuit habían empezado a integrar la indumentaria occidental tiempo atrás. Esta integración era, de hecho, bastante generalizada. Por ejemplo, los iglús estaban dando paso a materiales de construcción sureños, muchos arpones habían sido reemplazados por rifles, muchos remos de kayak por motores. Eso hace ya 100 años, imagínense. La foca que parece estar enzarzada en un encantador tira y afloja con Nanook está muerta. Nanook, de hecho, está siendo arrastrado por amigos al otro lado de la cuerda, de pie justo fuera de cámara. Durante la famosa cacería de morsas, los cazadores pidieron desesperadamente al cineasta que dejara de disparar la cámara y comenzara a disparar el rifle. Por su parte, Flaherty fingió no oír y siguió filmando hasta que la presa fue capturada a la angustia usanza. Una cacería de osos fallida que no aparece en la película, pero que relatan las memorias norteñas de Flaherty en este diario, dejó a sus participantes, incluido al Flaherty mismo, varados y casi muriendo de hambre durante semanas. Las deficiencias de Flaherty, así como las de sus películas, son evidentes y deben reconocerse. Sin embargo, es justo señalar que, en cuanto a los peligros que implica la película, Flaherty expone a los inuit a dificultades que pertenecen al ámbito de su experiencia tradicional. Más importante aún, las inexactitudes y manipulaciones parciales de Nanook se debieron al deseo de Flaherty de preservar el sentido de las tradiciones antiguas antes de que fuera demasiado tarde. Al ser confrontado con el dudoso estatus documental de su última película, Flaherty enfatizaría su título, que era, por supuesto, Louisiana Story. Listo. Bueno, pues así esta introducción. ¿Qué les pareció la cinta, chicos? Lupita. Hola, buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí, Sí. ¿verdad? Pues yo vi esta película. Primero, la vi un día, que estaba muy enferma y me quedé dormida porque no, no me pareció como tan estimulante. Pero ya después la volví a ver, ya con más energía y me gustó mucho. En efecto, yo me puse a investigar un poquito sobre la película porque me llamó mucho la atención que decía documental, o primer documental, algo así, cuando la busqué. Y justamente le quería preguntar, lo que usted dijo al inicio, ¿no? Que se decía que era el primer largometraje documental, pero justamente creo que desde las primeras películas, ¿no? Con los metrajes de los hermanos Lumière, ya podríamos hablar de, pues, documental, ¿no? Entonces, usted nos dijo que a ver si entendí bien, lo que lo hace el primer documental es que ahí se empieza a utilizar el término, más o Ajá. menos, por autores. Bueno, esa era la duda que le quería preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace el primer documental y por qué los otros no son considerados como eso, ¿no? Pero bueno, creo que ya más o menos va la pregunta. Y bueno, después también quería comentar que me llama mucho la atención lo que usted comenta, ¿no? De que realmente la realidad que ahí se muestra no era
del todo real, no sé cómo decirlo, en donde se empieza a utilizar la imagen de los pueblos, pues, bueno, no sé si llamarle pueblos, pero sí de de estas sociedades originarias, y se empiezan a utilizar elementos, pues, culturales para, otros fines, ¿no? Y bueno, yo me puse a investigar un poquito de la película, le digo, porque esta, ¿cómo decirlo? Discusión me llamó mucho la atención y justamente encontré, no lo que usted ahorita nos acaba de leer, que es prácticamente todo, ¿no? Desde la construcción del iglú, la ropa, sino lo único que yo leí ahí en internet era lo de la morsa, ¿no? Que realmente pues estaba muerta y lo del rifle y demás. Y entonces yo me quedo pensando, ¿no? En que a lo mejor ahí podemos ver como una especie de indigenismo, ¿no? En donde se utiliza la imagen de estos pueblos como para pues otros fines y bueno, me pareció muy curioso cómo, ay, perdón, usted le llamó una costumbre de blanca europea, ¿no? Donde el nombre que ellos entendieron es el que se queda. Y eso lo hemos visto mucho, pues acá en nuestros rumbos, ¿no? Claro. En pues muchos de los nombres de calles y demás son, pues sí, nombres, no sé, en náhuatl, por ejemplo, u otros idiomas originarios, pero como los entendieron los españoles, ¿no? Entonces, sí, pasa mucho eso y pues me llama la atención porque, bueno, lo que yo he estudiado un poco sobre el indigenismo y demás está muy enfocado en América Latina, ¿no? Y los pueblos originarios de América Latina, pero bueno, con esta película, pues o sea, veo que el indigenismo se puede expresar de muchas maneras, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, en lo de la construcción del iglú, ¿no? Que ya no viven en iglús o ese tipo de cosas, o como lo que usted nos leyó sobre la ropa, ¿no? También, que eso actualmente con el gobierno con la cuarta transformación, pues pasó bastante, ¿no? O sea, la ropa, la cultura y todo eso se convirtió como en una marca, ¿no? O en algo así. Pero bueno, ahí mis opiniones, profe. Muchas gracias. No, está súper interesante. Sí, bueno, ¿no? O sea, ¿por qué otras no se consideran documental? Pues por el sesgo eurocentrista total, ¿no? Porque claro, o sea, no es que haya a nivel estético un movimiento, digo, eso sí se le puede atribuir a los británicos, ¿no? O sea, a Grierson, la Escuela de Cine Documental, o sea, ahí sí hay una primera expresión en el que el documental ya busca su estética, eso sí se le debe a ello. Pero eso no quiere decir que antes de Flaherty pues no haya obra documental, tanto corto como largo, ¿no? Sí hay pocos largos quizás, y como dices, pues ya hay un primer vestigio, ¿no? Ahí en las mismas películas de los Lumière, ¿no? Que aún así también hay cierta, ¿no? Pues, o sea, no manipulación, ¿no? Es como lo de Nanook, pero sí hay cierta eh, o sea, cierta moldedura de la realidad, porque, por ejemplo, en las imágenes de los Lumière, en estas vistas, esta primera que proyectan, que es la salida de la fábrica, bueno, quienes la hayan visto, cuando salen estas personas, traen sacos y trajes de gala, las mujeres y demás, y dicen, bueno, pues que están saliendo de la fiesta de Año Nuevo, ¿qué? De la fábrica, o qué, ¿no? Entonces hay cierta, pues sí, hay cierta intervención, ¿no? Porque pues, obviamente los que me dijeron, no, pues jálense todos, jálense a las familias y vamos a filmar esto, ¿no? Y lo más importante es también que hay una acción, ¿no? Es decir, esto que conocemos durante el proceso del rodaje, cuando inicia la filmación de cada toma, ¿no? Que grita el director, acción, ¿no? Cuando se detiene corte,
hay eso en estas primeras imágenes de los Lumière, pues precisamente para darle indicación de que salgan, ¿no? de la fábrica. Entonces, o sea, si bien sí hay eh, o sea, sí hay un fundamento documental, testimonial, de archivo, ¿por qué? Porque sí reflejan la realidad, pues hay estas formas de intervención. Que es algo que la verdad, pues el documental siempre va a tener, ¿no? En menor o mayor medida. Claro que lo que busca, después ya de la escuela de Grisón, pues en efecto es esta objetividad. Aun cuando realmente en el documental esa mirada objetiva pues nunca está dada de manera total en la obra, ¿no? ¿Por qué? Porque pues siempre el director pues va a escoger un punto de vista desde donde filmarlo y ahí ya hay un sesgo subjetivo, ¿no? Obviamente es hasta décadas más tarde con el cinema verité y el direct cinema en Estados Unidos que los documentalistas se van a dar cuenta de que ese sesgo subjetivo no empobrece las obras, al contrario, ¿no? Es precisamente lo que permite capturar a la realidad de formas poéticas, desde una postura crítica en relación a una ideología específica, ¿no? Entonces, permite generar conversación, permite generar ruido, permite generar transformación social, ¿no? Entonces, se va a aprovechar de otra manera. Pero sí, o sea, es más que nada el sesgo eh, eurocentrista occidental de los británicos, de decir, ah, bueno, pues es que al parecer Flaherty es el primero que tuvo como esa intención de pues de construir un largometraje documental. Ahora, precisamente en la época, o sea, si bien hay esa intervención blanca, ¿no? Fíjate que es interesante porque justo muchas formas de explotación indigenista contemporánea, pues sí viene a partir pues de aprovechar cierto discurso, eh, pues no sé, o sea, es comercial, ¿no? Genera tendencia, o sea, al final capturar una imagen para, o sea, para un individualismo, para un provecho, ¿no? Y demás. Y más o menos en la época. Digo, claro que hace 100 años, eh, que ya había una industria fortalecida en Estados Unidos cuando Flaherty hace el documental, bueno, en Reino Unido también, no tan fuerte como la de Estados Unidos, pero pues ya había una producción comercial, vamos, ¿no? En los 20s. Cuando Flaherty hace el documental, pues él no está pensando del todo en sacar un provecho, o sea, digamos que dándole el voto de confianza, o sea, sí es genuina digamos, la propuesta de acercarse a esta comunidad, de filmarlos precisamente porque o sea, en esa expedición, o sea, en esa forma de conocer, esa primera manera de conocerlos, sí, o sea, sí le llegaron como esta, le llegó una percepción de que en efecto quedaban pocos habitantes ya, ¿no? Entonces, justo era su manera de preservarlas, ¿no? O sea, de compartir al mundo esa comunidad. Eso sí es genuino. Lo que ya justo empezó a sacar esta parte como muy, pues sí, muy blanca, ¿no? Pues es esto de pues, cambiarle el nombre, ¿no? O sea, como empezar a falsificar para manipular la realidad de tal modo de hacerla atractiva cuando realmente no tendría que hacerlo atractivo. Pero eso es porque ya para los 20, hace un siglo, ya hay una idea de lo que comercialmente funciona a nivel de la imagen. Entonces, o sea, que eso ya exista hace 100 años, pues también está fuerte, ¿no? O sea, como los niveles pues de estereotipización, de exotización, de tropicalización, ¿no? O sea, de estándares incluso de belleza, ¿no? Porque hasta para hacer el cast de la familia que quería retratar, pues tomó como rostros muy, eh, ajá, o sea, como muy específicos, ¿no? Entonces, eso está, o sea, a nivel de sintomatizar
las formas en las que ya construyen su realidad las personas de hace 100 años influenciadas por la urbe, ¿no? Y toda esta publicidad e imágenes mediáticas de la era, o sea, está interesante, ¿no? Lupita. Eso que comenta está muy interesante, porque, bueno, incluso actualmente hay como mucha crítica a este discurso de preservar y rescatar la cultura, ¿no? Porque también es un discurso pues medio occidental, ¿no? De, ay, las culturas necesitan ser rescatadas y las vamos Sí. a rescatar nosotros. Ajá. ¿Rescatarlas de qué? Del olvido en el que nosotros mismos las hemos metido, ¿no? Sí, exacto. Básicamente. Entonces, esto que menciona, digo, bueno, el hecho de que ya tenga, pues desde esas épocas, bueno, desde esa fecha, en ese contexto histórico, ya nos habla de muchas situaciones preocupantes, ¿no? En cuanto a lo que se, ¿cómo decirlo? Se significa socialmente, ¿no? Allá afuera en la estética y demás. Entonces me parece como muy interesante. Y ahí vemos que pues esta finalidad de salvar, rescatar y demás a la cultura no es como un discurso que del todo le haga bien a esos pueblos. Y también que ese, digamos, ese rescate, ¿no? Esa conservación se vea mediada por, como usted dice, ¿no? Incluso la modificación de la realidad, ¿no? Ahora sí que en un término muy de redes sociales, alterar la realidad, ¿no? La realidad alterada. Pero bueno. Ujú. Sí, 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 totalmente, ¿no? O sea, al final de cuentas, como dices, o sea, si se les quiere rescatar a estas comunidades, viene mucho desde la banalidad, ¿no? Viene mucho desde la imagen superficial que ciertos grupos pues quieren dar de sí mismos para decir, ah, estamos haciendo esto. Pero realmente es como, o sea, te estás preguntando en qué consiste, ¿no? Preservar sus raíces, pues de entrada en no meterse en su territorio, ¿no? Cosa que, pues, no, pues, ya ni siquiera conocen los límites en los que se han transgredido a estas comunidades y hablan todavía de preservación y rescate cultural cuando, o sea, cuando realmente, en primer lugar, o sea, las vejaciones, el impacto a su cultura ya ha acontecido, ¿no? En relación a precisamente cómo estas formas de comunidad subsisten, pues es más bien no rescatarlas, o sea, sino más bien simplemente respetarlas, ¿no? Pero, o sea, con ello viene respetar, pues, obviamente, sus modos de vida, respetar su lengua, respetar su territorio, cosa que ninguna de esas tres cosas hace, pues, eh, el humano moderno, ¿no? Entonces, ahí, pues, por supuesto hay una hazaña documental, o sea, que sí se preocupa, ¿no? Por reflejar estos modos de vida eh, originaria, ¿no? Estas comunidades en menor o mayor medida afectadas por la modernidad, pero por supuesto a 100 años, pues esta es como la primer visión, pues sí, un tanto ingenua, ¿no? De este director, pues de poder acercarse a estas formas. Pero como les decía, pues es que también es algo en lo que anda las mismas ciencias sociales, o sea, o sea la misma antropología, o sea, quiere estudiar al otro desde su propia concepción material y digamos, pues utilitarista, ¿no? Entonces, como que ahí más bien tiene que ver con el clima, ¿no? En el que en esa época se piensa a estas comunidades. Ha cambiado unas cosas para bien y hay otras cosas que siguen cambiando para mal, pues sí, ¿no? Pero también, pues es una razón por la que es importante comentar una película, que es el primer filme documental, que refiere pues precisamente a una comunidad, en este caso originaria, ¿no? Que es pues esta comunidad esquimal
en la zona de Quebec, ¿no? En Canadá. Muchas gracias, Lupita. Luis, Adrián, ¿la vieron? José Luis. Yo sí lo vi. Sí. A mí la verdad no me gustó, o sea, desde el principio la percibí así como medio falsa, o sea, bueno, en lo particular, ya oyéndote a ti decir, o sea, ya me di cuenta por qué la percibía falsa, ¿no? O sea, porque todo estaba manipulado. Inclusive, pues yo, digo, supe que era un documental, pero cuando había muchas escenas que estaban filmadas como en secuencia, pues un documental es muy, muy difícil hacer las secuencias, porque tienes que, o sea, se notaba la mano del director como diciendo, hazle sí, hazle así, ahora ponte aquí, ponle acá, pon la cámara acá, no sé, pero bueno, es muy interesante, o sea, es interesante porque pues ya desde toda la vida, pues se han hecho, hay gente muy natural, ¿no? O sea, que es feliz en su ambiente y cómo hay gente que quiere hacer el bien porque son buenos y hay gente como el Trompas que hace mal porque, pues no sé, o sea, eso me confunde un poquito, pero... pero pues bueno, o sea, digamos que como documental para mí no es un documental, ¿no? Pues sería un docudrama en todo caso. O sea, gracias. Sí, claro, ¿no? Podría entrar, ¿no? Ya en el género de docudrama, que claro, también es una acepción que viene muchos años después, porque precisamente tampoco existe el género de drama como lo conocemos en ese momento. Drama se va a terminar de conformar en los primeros años de la década de los 30, al poco tiempo realmente, ¿no? Pero precisamente por eso todavía es pues una obra pues prototípica, ¿no? A estas formas de lenguaje y técnica, que es por lo que guarda un valor, pues sí, ¿no? Por esa parte sí, pero justo como dice José Luis, pues hay formas que claramente revelan, ¿no? Pues que no es del todo una visión objetiva, respetuosa, ¿no? A la realidad, sino que pues sí hay claramente pues por lo menos una puesta en cámara, ¿no? Si no totalmente una puesta en escena todo el tiempo, que consistiría en literalmente haber escrito cada circunstancia de la película a nivel narrativo, pues no, o sea, sí hay cosas que está tratando de dejar que fluyan, ¿no? Como dentro de los modos de vida de esta familia, pero sí hay otras que, como con la de Lilu, pues esa sí está totalmente fabricada, tanto la puesta en escena como la puesta en cámara, pero aún así la puesta en cámara, esa sí se siente en la mayor parte de la película, que ahí sí ya es más bien como con esto que decía José Luis, o sea, la indicación, Por ¿no? cierto, se me hizo muy chistosa la primera escena donde sale toda la familia del kayak. O sea, me recordó el anuncio ese del Volkswagen, no sé si alguno lo vio, donde salió un montón de gente que sí le sale, 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 sale. Es como la imagen publicitaria, ¿no? Como el pequeño comercial de esto va a ir, ¿no? Es como un intro, ¿no? Está curiosa, así. Gracias, José Luis. Adrián, ¿tú la alcanzaste a ver? Sí, de hecho, hace también muchos años la comentábamos justamente en clase de estética, porque el profesor estaba, creo que por eso se me quedó muy grabado, comentaba esta forma de percibir, estaba muy, muy metido en cuestiones de estética, pero de gastronomía. Y justamente usó esta película como ejemplo cuando le ponen la música y que pues empieza a reír porque está escuchando lo que está grabado en el disco, pero que la primera forma de acercarse a algo extraño es a través de la boca y justamente agarra el disco y lo muerde. Y él comentaba, dice, es que estas formas, que incluso, ahí sí no sé, porque sí se ve también, no sé que ya con todo esto que nos cuenta, qué tan real o qué tan verdadero fue, ¿no? Pero hacía esta analogía, tal vez,
de cómo a partir de los sentidos, no solamente de la vista, sino del gusto propiamente, se acercaba uno a una forma un poco primitiva del conocimiento, ¿no? Y ponía el ejemplo, o no recuerdo si esto lo puso o me lo estoy inventando yo, que era una forma incluso como llegan a conocer los niños en un inicio, que agarran las cosas y se lo meten a la boca y decía, bueno, es que ahí podríamos hacer que frente a algo desconocido, pero que existe la posibilidad de que no es peligroso, alguien introduce las cosas a la boca. Y ponía este ejemplo y me pareció muy, muy particular, porque hay dos formas muy particulares de acercarse a este conocimiento, que es el primero a través de la música, que es el música, y se le ve muy feliz a Nanook, y luego a través del gusto. Y justamente la escena siguiente es cuando le dan a los niños las golosinas y los bizcochos y que le termina doliendo el estómago a uno y que también le dan el remedio del hombre blanco, que creo que es aceite de castor, creo. Y como que estas formas medias, ¿cómo dirían? Estas epistemologías no tradicionales, vaya, usando la juerga actual, creo que también es una forma de documentar todo lo que se va presentando. Pero bueno, esto fue lo que me llamó la atención, sobre todo porque tenía yo creo que unos 12 años queriendo verla y nomás no me daba el tiempo, justamente por este ejemplo que ponía el maestro. Muchas gracias. Adrián. Está Sí, gracias. interesante, ¿no? Porque precisamente, o sea, son formas de entender el mundo y nuestro imaginario a través de los sentidos que muchas veces, pues, damos de manera generalizada. Digo, esta parte de la boca y todo, digo, pues viene desde Freud, ¿no? Como ya me acuerdo ahorita las etapas, ¿no? Pero pues sí, la etapa vocal, fálica, ¿no? Todas estas cosas totalmente sexualizadas del doctor Freud. Pero digo, lo que sí es que, pues obviamente, no solo es una cuestión humana, ¿no? O sea, es una cuestión mamífera, o sea, se conoce el mundo por la boca, ¿no? Las texturas y luego pues, ya vamos desplazando los otros sentidos. Pero al mismo tiempo, esas mismas formas de conocimiento, estas epistemologías, se van derivando, ¿no? A partir, pues, de las costumbres, las tradiciones familiares, comunitarias, ¿no? De cada región y también se van transformando, cosa que, pues, es algo que esa influencia occidental, pues, se empieza a ver ahí en la película, sobre todo ahí con lo del brebaje, ¿no? Pero, pues me parece que en ese sentido, ¿no? Esta última parte es muy interesante, Adrián, porque justo aun cuando existe toda esta manipulación, al final, digo, gracias a todo el estudio que se hace de la obra, precisamente para ver o sea, qué se manipula, qué no, o sea, a partir de este criterio, de todas maneras, es una obra documental que nos revela también un acercamiento a este imaginario occidental de cómo, o más bien de cómo ese imaginario occidental mira al otro, ¿no? Entonces es más como un documental de eso, y eso a manera de síntoma de la cultura occidental contemporánea, pues es interesante, o sea, porque la verdad es que hay muchísimo documental que sigue esas mismas formas y que tropicaliza, ¿no? Que estetiza precisamente estas formas para buscar todavía peor que Flaherty con Anouk, o sea, para buscar un reconocimiento, ¿no? Para realmente, ajá, pues sí, solo recibir, ¿no? Un premio, quizás, ¿no? Por eso también el discurso de los artistas y su responsabilidad, como dice Tarkovsky, es muy importante, ¿no? Porque, digo, en esta era tenemos autores muy importantes como Lucrecia Martel, ¿no? Que yo, por ejemplo, admiro mucho su cine y todo, pero recién en una entrevista dijo algo
en lo que pues sí me pareció un discurso muy peligroso, porque decía que había presentado su primer documental, que todavía no veo, presentó este año, y en relación precisamente a la práctica de cine documental dijo, es que no importa si no perteneces a esa comunidad, lo que importa es que se tome la cámara y se filme, porque si no, ¿quién va a filmar este tipo de comunidades? ¿No? Y eso como que me brincó, porque dije, pues no, no, o sea, tampoco es que se tengan que filmar en primer lugar, ¿no? Y si se filman, sí, no es que los tenga que filmar alguien de ahí, pero tampoco, porque decía, es que se tiene que tomar el riesgo, no importa que a uno lo critiquen, ¿no? Por qué lo está haciendo y así, porque la película puede prevalecer. No, o sea, tampoco es hacer por hacer, o sea, tiene que haber una responsabilidad, ¿no? Precisamente, sí, claro, puedes venir de familia privilegiada, irte a la sierra y hacer un documental, claro que se puede, pero pues debe de haber un respeto, ¿no? Debe de haber, pues, sobre todo una sensibilidad, ¿no? Es realmente lo que importa. Porque cuando nada más hay un dominio de la técnica, ¿no? Digamos, una forma sensible, capturada por ciertos modos de estetización que sí pueden reproducir una imagen bella, un montaje interesante y demás, pero realmente no hay una empatía por lo que se está filmando, no hay una preocupación por lo que se está filmando de manera genuina, pues realmente lo que uno está haciendo pues es pues de alguna manera desvirtuar, ¿no? La imagen de esta comunidad frente al público que en este caso pues ya está totalmente segmentado y sesgado por la visión de este director, es decir, que su película la hace nada más para estrenarla en Cannes, ¿no? Entonces, ahí en la práctica documental moderna, especialmente, bueno, no moderna, perdón, contemporánea, especialmente esta en la que hay un sesgo etnográfico, ¿no? Antropológico, pues yo creo que, o sea, sigue habiendo un pues un terreno ético que no se, o sea, que no se discute y al que no se le da prioridad como tendría que dársele, ¿no? Entonces, pues de ahí también que esta película nos ayude a comentar pues los problemas del documental etnográfico contemporáneo, ¿no? Entonces, pues eso, para llevarnos de reflexión. Bueno, sí, Aprovechando, sí, justamente también hace un par de años me comentaba un amigo justamente este problema, ¿no? De que cuál es también la postura respecto a una veracidad, a la veracidad que un documental tiene, ¿no? Al final del día se trata de la perspectiva de un director o de un guionista en su caso, ¿no? Y me comentaba de un ejercicio que hubo ahí de como para poner en evidencia los documentales, que grababan a una persona y que empezaba a narrar todo el problema que había sucedido en una determinada sociedad o algo así. Decían corte y mandaban a otro actor y pues resultaba que decía las mismas palabras echando drama y todo eso y que pues se trataba también de un montaje y de pues tratar de medio desenmascarar un poco esta perspectiva de veracidad y verosimilitud respecto a los documentales, ¿no? Que bueno, pues a final de cuentas creo que sí, uno se le olvida que es la visión de alguien, ¿no? Y a lo mejor también trayendo la colación, creo que en algunos puntos veo un poco más de mímesis, tal vez, a lo mejor haciendo la comparación con Eisenstein, ahí con la edición que hacen de Que Viva México, con algunas escenas de acá. Creo que veo más veracidad ahí que en eso, incluso cuando están acostados en las hamacas y todo eso. Creo que hay un poco más de realidad en eso. Pero bueno, gracias. No, gracias a ti, Adrián. No, y eso que dices que no tiene realmente como la mira documental, hay influencia por ambas partes, pero es otra cosa, justo, ¿no? O sea, es otra mirada, es otra forma de construir
la realidad del imaginario, porque pues, Eisenstein cuando viene aquí a filmar a México, pues él no está pensando en hacer un documental de México, o sea, ni siquiera un documental de sus paisajes, nada, o sea, él está pensando en hacer un fresco del país, ¿no? Un fresco en movimiento, ¿no? Entonces, pues justo son otras ideas, otra sensibilidad, ¿no? Y además, pues también es otra forma de composición. Gracias, Adrián. Listo. Pues vamos a dejar aquí la sesión. La próxima semana vamos a retomar una película mexicana que ahí como les puse en la cartelera, porque luego ya con tantas pelis a uno se le va a... Pero nos toca hablar de... Ay, ¿dónde está esa? Me perdí la cartelera. Aquí está. Sí, La Montaña Sagrada, de Alejandro Jodorowsky, producida en 1972, y que bueno, ya para muchos es como la primera de las grandes obras producidas aquí, ¿no? Entonces, se las comparto mañana con la grabación de hoy, y nos vemos el domingo que viene. ¿Vale? Listo, chicos. Muchísimas gracias, como siempre.